Muy buenos días, alumnos. Esperando que se encuentren bien ustedes junto a sus familias en sus casas. Vamos a ver el día de hoy la retroalimentación de matemáticas en la vida diaria, curso tercero HC, correspondiente a la guía número 2 del mes de mayo. Les habla el profesor Richard Chayapa Ayavire. Hoy día vamos a ver dos conceptos muy importantes que ustedes van a ver en el contenido que se les envió. En primer lugar, vamos a ver el mínimo común múltiplo. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo de dos o más números es el múltiplo más pequeño de esos números que tienen en común. El mínimo común múltiplo se suele expresar con las siglas MCM como una abreviación para no utilizar el concepto de manera larga. ¿Dónde utilizar el mínimo común múltiplo? Esto lo podemos usar en las situaciones en las que se quiere determinar una frecuencia. Ejemplo, que se vuelvan a repetir o se vuelvan a ver ciertas personas, ciertas cosas, algo rutinario. O el número menor, cuando queremos encontrar, ¿no es cierto?, encajar una cierta cantidad en un determinado contenido. O cada n días. Las palabras claves para identificar en un problema son el mínimo, el menor, cuando se vuelven a coincidir, se repiten o se encuentran. Vamos a ver un ejemplo del concepto del mínimo común múltiplo. El ejemplo número 1, que vamos a calcular el mínimo común múltiplo de los valores de 180 y 324. Para esto vamos a utilizar el primer paso, que es poder descomponer esos dos términos, ¿no es cierto?, en dos tablas. La primera, ¿no es cierto?, que vamos a utilizar el término de 180, lo vamos a descomponer por factores que sean números primos. Como lo dice el paso número 1, para que podamos calcular este valor de dos o más números, comenzaremos por descomponer estos números en factores que sean números primos. Recuerden, concepto de números primos, números que sean multiplicados entre dos términos. En este caso comenzamos por el 180. El 180 dividido en 2 está 90 veces. Y así sucesivamente lo vamos a realizar con números que sean primos. Recuerden, está el 2, el 3, el 5, el 7, el 11 y el 13, y así sucesivamente vamos a ir encontrando los números primos. Ya, continuamos. En la otra tabla, de igual manera descomponemos el término 324, lo descomponemos en 2. Recuerden, lo vamos descomponiendo hasta que no se puede descomponer por ese término. En este caso lo hicimos en 2, en 2, en 3, en 3, en 3, en 3, porque cada uno de esos números era múltiplo de. En este caso, ¿no es cierto?, hemos descompuesto la segunda tabla y vamos a tomar, por ejemplo, se descompuso los factores de 2 y lo vamos a representar como una potencia. Por eso que nosotros expresamos 2 elevado al cuadrado por 3 elevado a 4 avos, porque el 3 como factor lo hemos utilizado 1, 2, 3, 4. Lo mismo en el 180. El 2 lo hemos ocupado dos veces, por tanto lo expresamos como 2 elevado a 2 por 5. En este caso el 5 lo hemos utilizado una sola vez, se representa de una sola forma. Y el 3 lo elevamos al cuadrado porque lo hemos representado o utilizado dos veces. Esa es la manera para poder utilizar este primer método. El paso número 2, ¿no es cierto?, es considerando todos los factores comunes y no comunes que sean elevados a la máxima potencia, es decir, tomamos todos los factores, pero los que se repitan los consideramos elevados a su máxima potencia. Por tanto, ¿no es cierto?, el mínimo común múltiplo representado tomando el paso número 2 va a quedar como 2 elevado al cuadrado por 5 por 3 elevado a 4. Ya, tomamos el ejemplo anterior, sí, pero tenemos que llevarlo a una comprensión. Recuerden, el 180 nos quedó representado en el primer paso como 2 elevado al cuadrado por 5 por 3 elevado al cuadrado. En cambio el otro término 324 quedó como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado. ¿Qué nos dicen? Vamos a tomar los términos que se representen simultáneamente en ambas tablas. En este, ¿no es cierto?, el primero, el 2 al cuadrado, lo hemos representado de la misma forma en la otra tabla, entonces lo mantenemos. Es por eso que el 2 al cuadrado se mantiene. El 5, si ustedes ven, está utilizado en una sola tabla y no en las dos simultáneamente, por tanto lo vamos a ocupar de igual forma.
el 3 que está al cuadrado, ustedes ven, a diferencia del 2, ¿no es cierto?, que se repitió simultáneamente con el mismo valor, aquí tenemos un término que se representa con distintos valores, como 3 elevado al cuadrado y 3 elevado a 4avos, que nos dice que vamos a utilizar el término que se represente con mayor valor su exponente, en este caso 3 elevado a 4. Por tanto, va a ser representado 3 veces. Vamos a ver los pasos que nos decían. Al parecer, ¿no es cierto?, como factor primo en ambas descomposiciones, en ambos casos está elevado a 2, por tanto se representa solo una vez. Por eso que lo ocupamos, ¿no es cierto?, 2 elevado al cuadrado. El 5 solo aparece en la descomposición del 180, pero tenemos que considerar a todos. Es decir, aunque aparezca una sola vez, vamos a considerarlos siempre. Solamente el mínimo común múltiplo. El 3 aparece como factor de ambas descomposiciones, pero consideramos el denominador más elevado o el que tenga el exponente con mayor valor. Como les dije hace un momento, vamos a considerar, pese a que se repita simultáneamente, como decía, en 1, 2, 3 o más tablas, el que tenga el valor del mayor exponente, es decir, más alto, en este caso 3 elevado a 4avos. Y pasamos a la última etapa, el paso número 3. Hacemos la multiplicación y obtenemos el mínimo común múltiplo. Como obtuvimos 3 términos, 2 al cuadrado por 5 por 3 elevado a 4avos, ahora procedemos a descomponerlo o a representarlo como su número en sí, o a representarlo como la expresión que corresponde. 2 elevado al cuadrado es 4 por 5, como 5 está representado como un número natural, se mantiene, por 3 elevado a 4avos, representamos, recuerden, 3 por 3 es 9, 9 por 3 es 27, y 27 por 3 es 81. Posteriormente multiplicamos estos términos entre sí, 4 por 5 20, 20 por 81 nos da 1620. Por tanto, el mínimo común múltiplo es 1620. La segunda forma, más que nada, es poder representar la misma tabla, mínimo común múltiplo, tomando los mismos términos, encontrando el valor entre 180 y 324. Es una sola tabla, a diferencia del ejemplo anterior que ocupamos dos tablas distintas con un método distinto. Acá lo descomponemos, ¿no es cierto?, por los factores que sean divisibles. Lo que debemos hacer ahora es multiplicar todos los factores obtenidos. Lo vamos a hacer aquí, ¿no es cierto?, multiplicándolos de forma ascendente o descendente, es decir, hacia abajo o hacia arriba, entre sí. Por eso que nosotros representamos un ejemplo A, ¿no es cierto?, porque multiplicamos 2 por 2, 2 por 9, 9 por 9, 9 por 5 entre sí simultáneamente, para que nos va a dar 1620. O, ¿no es cierto?, 5 por 9, 9 por 5, y así sucesivamente hacia arriba, que igual nos va a dar 1620. Usted debe escoger cuál de las dos formas le es más factible para desarrollar. Ojo con eso, siempre ustedes tienen que elegir la forma más larga o la más corta. Pero lo importante es que la más larga, ¿no es cierto?, es un poco más engorrosa, pero es más segura. La más corta, que es el ejemplo número 2 o el método número 2, que es la tabla, es más corta, pero tiene que tener seguridad, ¿no es cierto?, al factorizar los términos para descomponerlo. Disculpen, en ambas vamos a llegar siempre al mismo resultado, eso que les quede claro, chiquillos. Ahora vamos a pasar al segundo tema que vamos a ver en esta retroalimentación, que es el máximo común divisor. Concepto, es importante, ¿no es cierto?, saber el máximo común divisor de dos o más números es el número más grande por el que se pueden dividir dichos números. El máximo común divisor se suele expresar con las siglas MCD, siendo A y B los números. Recuerden, el mínimo común múltiplo no es lo mismo que el máximo común divisor, no hay que confundirlo, los términos son distintos y las operaciones son distintas. Vamos a continuar. ¿Dónde se utiliza el máximo común divisor? Esto lo podemos usar en las situaciones en las que se desean dividir objetos en trozos, pedazos, segmentos iguales de longitud, etc., pero la de la mayor posibilidad. Y así queremos recortar algo y queremos nosotros buscar
ese metraje que coincida en todas las otras partes. Estamos buscando cosas similares. Siempre el tema, como dice acá, divisor, para generar una operación de división. Eso es lo importante. Las palabras claves para identificar en un problema son máximo, mayor, dividir, el más grande, objetos iguales, más amplio, más caben. Eso es importante porque eso lo tenemos que identificar en el concepto, en el problema que nosotros queramos desarrollar. ¿Cómo se calcula el mínimo? Calcula el máximo como un divisor. Ejemplo número 1. Vamos a aprenderlo con un ejemplo. Calculamos el máximo como un divisor de 96, 240 y 180. Acá lo vamos a utilizar pasos. El paso número 1 para calcular el máximo como un divisor de dos o más números, empezamos por descomponer esos números en factores primos. Para calcular el máximo común divisor de dos o más números, empezamos a descomponer esos números en factores primos. Recuerden, lo estuvimos hablando, factores primos, números que se pueden multiplicar entre sí dos veces. Tenemos en este primer término 96 dividido en 2. Recuerden que es comenzar con el mínimo, el número primo menor. En este caso comenzamos con el 2. 96 dividido en 2 nos da 48. 48 dividido en 2 nos da 24. 24 dividido en 2 nos da 12. 12 dividido en 2 nos da 6. 6 dividido en 2 nos da 3. Y después utilizamos otro número primo que es el 3. El 3 está una vez y damos por terminado. Ahora, ¿no es cierto? Tenemos la representación 96 es igual a 2 elevado a la quinta o elevado a 5 avos por 3. ¿Por qué? Porque el 2 lo hemos ocupado o lo hemos representado 5 veces. Lo hemos utilizado 5 veces. Por eso lo representamos con base 2 y exponente 5. Por 3. 3 se ha representado una sola vez. Es por eso que lo representamos una sola vez. En las otras operaciones, sea en el 240, en el 180, vamos a ocupar el mismo método. Vamos al paso número 2. Aquí seleccionamos los factores obtenidos. En el paso número 1 obtuvimos la representación de 2 al cuadrado por 3. ¿Por qué? No veremos. Recuerden, 96 quedó expresado como 2 elevado a 5 por 3. 240 quedó 2 elevado a 4 por 3 por 5. 180 quedó representado como 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por 5. El 2 aparece como factor primo en las tres descomposiciones. El menor exponente es 2, a diferencia de las otras representaciones, y esta siempre se elige. ¿Qué nos dice? El 2 se representó en primer término como 2 elevado a 5, en el 240 2 elevado a 4 y en el 180 se representó como 2 elevado al cuadrado. Por tanto, nos dice acá claramente que se va a tomar el menor exponente. Por tanto, el menor exponente es 2 elevado al cuadrado. Es por eso que tenemos esta representación. El 3 aparece también como factor común, pero en este caso consideramos el elevado a la mínima potencia. Pero siempre recuerden, considerando que ese término se tiene que representar en las tres columnas. En el 96 se representó como 3, en el 240 como 3 y en el 180 como 3 al cuadrado. Pero ¿qué nos dice? Que tenemos que considerar la expresión elevada a su mínima expresión, o a la mínima potencia. En este caso sería 3. El 5 no lo consideramos porque no es un factor común, es decir, no se repite varias veces, por lo que se descarta en la representación. Por tanto, observamos, en el 95 no utilizamos el factor de 5, en el 240 sí lo utilizamos, en el 180 sí lo ocupamos. ¿Qué nos dice la regla? Que tenemos que ocuparlo, tenemos que utilizar ese factor en las tres columnas. Por tanto, no se utilizó, por tanto no se representa. Es por eso que aquí sale expresado 2 al cuadrado por 3. El 5 se descarta.
Y en el último paso, al igual que el ejercicio anterior, pasamos a resolver. 2 al cuadrado por 3 nos da 4 por 3, porque 2 al cuadrado es 4 y 3 se mantiene. 4 por 3 es 12. Por tanto, el máximo común divisor sería 12. La segunda forma de resolución, chicos, que es la segunda forma de máximo común divisor, es muy importante. A diferencia del mínimo común múltiplo, aquí la regla cambia. ¿Qué nos dice? Vamos a descomponer los factores que sean divisibles. Debemos hacer esta operación solo con números que sean primos. Recuerden, dijimos el 2, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 17 y así sucesivamente, que ustedes deben tener ya en conocimiento. Estos deberán ser en orden lineal. Si ya no hay más términos que factorizar, se pasa al otro. Si este término ya no posee este último, quedan hasta ahí la operación y se deberá de multiplicarse con los factores que se obtuvieron. Es muy importante, chicos. Vamos a utilizar números primos, pero como dice la regla, si vamos a descomponer cada uno de los términos, tiene que ser divisible 1, 2, 3 por el término que vamos a utilizar. Si es que no es divisible, vamos a pasar al otro. Por ejemplo, el 180 dividido en 2 está 90 veces. 240 dividido en 2 está 120 veces. 96 dividido en 2 está 48 veces. Por tanto, sí se respetó la regla, lo ocupamos en los 3 términos. Pasamos al segundo término. 90 dividido en 2 sí se puede. 120 dividido en 2 sí se puede. 48 dividido en 2 sí se puede. Por tanto, nos quedamos en 24, 60 y 45. ¿Se podrá continuar con el factor de 2? No, ya no se puede. Entonces pasamos a otro factor que sea divisible. En este caso utilizamos el 3. El 3 en el 45 está 15 veces. El 3 en el 60 está 20 veces. Y el 23 y el 24 está 8 veces. Por tanto, si ustedes observan, sí se puede utilizar en el factor de 3. Pero el resultado que nos queda ya no se puede hacer ni por 2, ni por 3, ni por otro factor, porque ya no son divisibles todos los términos de forma lineal. Pero recuerden, vamos a expresar los mismos términos que utilizamos. Nos quedó 2 por 2, 4, y 4 por 3 nos da 12. Podemos hacerlo de abajo hacia arriba. 3 por 2, 6, y 6 por 2, 12. Da lo mismo el orden para poder resolver. Lo importante es que sepamos descomponer los factores y respetemos que esto se pueda factorizar por términos similares pero de forma lineal. Ahora vamos a ver el desarrollo de los ejercicios. Estimados alumnos, eso fue la pauta que les dejé. Recuerden que uno de los objetivos principales de estas guías es resolver los problemas que se plantean más allá de marcar solo una alternativa. En lo posible vamos a lograr argumentar una respuesta si sabemos cómo se resuelven los problemas e identificar sus partes y conceptos. Es muy importante, vamos a pasar por el primero, pero antes de comenzar, es que nos piden desarrollar. No solamente marcar una alternativa, así que eso les dejo claro para que lo puedan tener en cuenta y en consideración en todas las guías. Es por eso que pasamos conceptos en las guías. Ya, vamos a recordar y vamos a hacer ejercicio del mínimo común múltiplo. ¿Qué nos dice? Hay 3 ciclistas en Pozo Almonte en la corrida del Salitre, que parten juntos en una pista circular. Si el primero tarda 120 segundos en dar vuelta a la pista, el segundo tarda 140 segundos y el tercero 180 segundos. ¿En cuántos segundos pasarán nuevamente los 3 juntos por la línea de partida? Antes de comenzar a desarrollarlo, siempre es importante destacar los términos para poder resolver. En este caso tenemos 120 segundos, que es un dato muy importante. Tenemos 140 segundos y 180 segundos. Pero hay algo que nos piden en la pregunta, ¿no es cierto? Nos dicen, ¿en cuántos segundos pasarán nuevamente los 3 juntos por la línea de partida? ¿Qué nos dicen? Que hay una repetición. Es por eso que vamos a ocupar el mínimo común múltiplo. Vamos a buscar un dato que se pueda repetir para encontrar un resultado. Vamos a utilizar, disculpen, la primera forma. ¿Qué nos dicen? Poder descomponer esos 3 datos de forma vertical. Entonces vamos a utilizar
el 120, el 140 y el 180. Y procedemos a descomponer sus términos. El 2 en el 120 está 60 veces. Continuamos con el 2. El 60 dividido en 2 está 30 veces. 30 dividido en 2 está 15 veces. Como ustedes verán, ya no se puede con 2. Continuamos con el 3. El 3 en el 15 está 5 veces. Y el 5 en el 5 está una vez. Por tanto, llegamos a su mínima expresión. Lo mismo vamos a hacer con el 140 y con el 180. Una vez que hemos terminado de expresar, de descomponer estos factores, lo expresamos. 120, ¿no es cierto? Nos quedó como 2 elevado a 3 porque lo utilizamos 3 veces. 1, 2, 3. Por 3, porque el 3 lo ocupamos una sola vez. Por 5, que lo ocupamos una sola vez. Y lo mismo con los otros términos. 140 nos quedó como 2 elevado al cuadrado por 5 por 7. El 180 nos quedó como 2 al cuadrado porque lo utilizamos 2 veces. Por 3 al cuadrado porque lo utilizamos 2 veces. Por 5 que lo utilizamos una vez. ¿Qué nos piden ahora? Vamos a reducir los términos según la regla. ¿Qué nos dice el mínimo como múltiplo? Que vamos a ocupar, observen, miren, acá tenemos los 3. El término que se repita, pero el que tenga el mayor exponente. En este caso es el 2 elevado a 3. Por eso lo representamos con ese término. Enseguida nos queda como 3 al cuadrado. ¿Por qué? Yo observo, tenemos representado 3 y representado 3 al cuadrado. ¿Qué nos dice esta regla? Que tenemos que representar todos los términos, sea representar 1, 2, 3 o 4 o más términos. Y en este caso tenemos el 3 que se ha representado 2 veces en las dos columnas, pero vamos a elegir el que tenga el mayor exponente. Pasamos. Ahora tenemos por 5. ¿Por qué por 5? Porque por 5 se utilizó en dos columnas 2 veces y los términos eran iguales, por tanto se representa una sola vez por 5. Continuamos. ¿Qué otro número más tenemos utilizado? Es el 7 como factor. Por tanto, el 7 ha sido representado una sola vez, pero igual se considera, nos dice la regla. Posteriormente pasamos a resolver esa potencia. 2 elevado a 3 nos da 8, porque 2 por 2, 4 y 4 por 2, 8. Por 3 al cuadrado, 3 por 3 es 9. Por 5 y por 7. Este resultado nos da 2520. Pasamos a la segunda forma, ¿se acuerdan? Que podemos hacer una tabla simultánea, es decir, utilizando los 3 términos. Pero comenzamos a factorizarlo por factores primos de igual forma. Entonces, el 2 en el 180, ¿cuántas veces está? 90. El 2 en el 140 está 70 veces. El 2 en el 120 está 60 veces. El 2 en el... y así sucesivamente. ¿Qué vamos a obtener, cierto? Términos que al final se multipliquen entre sí de forma descendente o ascendente, que igual nos dan 2520. Eso es lo importante. Si ustedes observan, tanto en la primera forma como en la segunda forma nos da el mismo resultado. Y la alternativa está ahí como 2520. Vamos a pasar al otro ejercicio, al número 2. ¿Qué nos decía? En una banda de jóvenes emergentes de Iquique, la cual está compuesta por un baterista, un guitarrista, un bajista y un saxofonista, el baterista toca en lapsos de 8 tiempos, el guitarrista en 12 tiempos, el bajista en 6 tiempos y el saxofonista en 16 tiempos. Si todos empiezan al mismo tiempo, ¿en cuántos tiempos sus periodos volverán a iniciar al mismo tiempo? Aquí nuevamente marcamos los términos o los datos que son importantes que nos están pidiendo, que son los tiempos, que son 6, 8, 12 y 16 tiempos, los cuales vamos a proceder a descomponer. Y nos dicen en cuánto tiempo sus periodos volverán a iniciar el tiempo. Recuerden, término, repetición. Ahora, una vez que hemos descompuesto con la misma técnica con números primos, nos queda representado 2 por 3, 2 elevado a 3, 2 elevado a 2 por 3 y 2 elevado a 4. Recuerden, elegimos
independientes si se eligen, si aparecen en 2, en 3 o en una expresión de las tablas, igual se considera. Consideramos la representación de la potencia con el exponente que tenga la mayor cantidad. En este caso es 2 elevado a 4 por 3. En este caso 3 se ha repetido en 2 columnas y se considera una sola vez como término. Resolvemos. 2 elevado a 4 nos da 16 por 3. Por tanto, multiplicamos 16 por 3 y nos da 48. En la segunda forma, de igual forma, utilizamos nuestra tabla. Recuerden que aquí en el mínimo común múltiplo podemos ir factorizando por términos que no es necesario que todas sean lineales. Y al final multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 3 nos da 48. Si ustedes observan, tanto en la primera tabla como en la segunda, nos va a dar la misma cantidad. Y ahí está nuestra alternativa. El tercero, un sitio turístico en el México ofrece 3 diferentes cruceros. Uno tarda 6 días en ir y regresar a su punto de inicio. El segundo tarda 8 días y el tercero tarda 10 días. Si los 3 cruceros partieron al mismo tiempo hace 47 días, ¿cuántos días faltan para que vuelvan a partir el mismo día todos los cruceros? Acá debemos marcar los términos que vamos a utilizar. Tardan 8 días, tardan 10 días y tardan 6 días. Acá, por lo general, siempre es bueno ordenar los términos de menor a mayor para poder descomponerlo. Pero aquí surge algo que es distinto. Dice, si los 3 cruceros partieron al mismo tiempo hace 47 días. Aquí va a cambiar la forma de desarrollo del problema. Pero comencemos. Descomponemos los 3 términos que quedan representados en 6 por 2 por 3. El 8 queda representado por 2 elevado a 3. El 10 queda representado por 2 por 5. Y pasamos, ¿no es cierto?, a resolver. ¿Qué nos dice? Considere la potencia expresada en su mayor representación. En este caso tenemos 2 y 2 elevado a 3 y 2. Por tanto, nos queda como 2 elevado a 3 por 3. 3 está representada una sola vez en ambas términos, pero igual se utiliza. Y por 5 una vez, pero igual se representa. Por tanto, resolvemos ahora la potencia. 2 elevado a 3 nos da 8 por 3 y por 5. Multiplicamos. 8 por 3 es 24. 24 por 5 nos da 120. En la segunda forma, de igual utilizamos los 3 términos de manera conjunta y procedemos a descomponer y nos va a dar el mismo resultado. Nos da 120. Pasamos a resolver uno de los datos que nos dicen. 3 cruceros partieron al mismo tiempo hace 47 días. Por tanto, nuestro mínimo común múltiplo es 120, pero debemos restar los 47 días. Porque nos dice, ¿cuántos días faltan para que vuelvan a partir el mismo día todos juntos? Nos van a faltar 73 días. Por tanto, vuelvo a reiterar, 120 es la fecha que coinciden y el menos 47 son los días, ¿no es cierto?, que partieron los 3 hace 47 días. Nos da 73 días. Acá tenemos nuestra alternativa. Lorena y Jorge quieren instalar en su jardín 3 diferentes tomas de aguas automáticas para regar. La primera toma se abrirá cada 6 horas, la segunda lo hará cada 8 horas y la tercera cada 14 horas. Si la primera vez que se inicia el contador es al mediodía, ¿cuántas veces al mes empezarán todas las tomas a regar al mismo tiempo? Si la primera vez que inicia el contador es al mediodía, ¿cuántas veces al mes empezarán todas las tomas a regar al mismo tiempo? Acá tenemos 2 preguntas. Vamos a comenzar con la primera para que nos pueda ayudar a resolver la segunda. Pero tomando los mismos métodos, la primera forma descomponemos los 3 términos, cada 6 horas, cada 8 horas y cada 14 horas. Hemos descompuesto, ¿no es cierto? Y nos quedó como 8 por 3, 24, y 24 por 7 nos da 168. Por tanto, hemos
acá debemos, ¿no es cierto?, sacar el mínimo común múltiplo de los 3 y nos da 168. Dice, ¿cuántas veces al mes empezarán todas las tomas a regar al mismo tiempo? Acá tenemos que sacar otro término, que son las horas al mes. El mes tiene 30 días por 24, es decir, las horas que tiene un día. Multiplicamos 30 por 24, nos da 720 horas que tiene el mes. Recuerden que el paso número 2 es el mismo procedimiento. Vamos a llegar a 168 si sabemos realizar el método como corresponde. Entonces, resolvemos la primera pregunta. Dice, ¿cuántas veces al mes empezarán todas las tomas a regar al mismo tiempo? Van a ser 168. Respuesta, horas que empezará al mismo tiempo. Pregunta número 2, respuesta. Como hemos obtenido los datos, ¿no es cierto?, vamos a utilizar el valor de las horas que hay en un mes, que serían 720 horas, que van a ser divididas por las horas de las tomas, que en este caso son 168. Por tanto, ¿cuántas veces al mes empezarán todas las tomas a regar al mismo tiempo? Van a ser 4 veces al mes las tomas se regarán al mismo tiempo. Es decir, 4 veces al mes van a coincidir. Una de las cosas, chicos, que les puse nota, no considerar el valor del contador en el problema, porque aquí nos decían si la primera vez se inicia el contador es al mediodía. Eso no lo consideren, es parte del enunciado. 5. Desarrollo de los ejercicios. Daniela y Francisco, amigos del Liceo de Pozo Almonte, comen completos en la misma churrasquería, pero Daniela asiste cada 20 días y Francisco cada 38. ¿Cuándo volverán a encontrarse? Recuerden, dentro de los conceptos, cuando vemos repetición, siempre vamos a utilizar mínimo común múltiplo. Pasamos a resolver. De la primera forma, recuerden, es de separar los términos y descomponerlos. En el primero lo descomponemos, en el segundo también lo descomponemos. Pero aquí quiero que tengan atención. Por ejemplo, aquí 38 factorizado en 2 o 38 dividido en 2. El 2 en el 38, ¿cuántas veces está? 19 veces. Si se dan cuenta aquí, podría haber sido por 3, no se puede. Por 5, no se puede. Por 7, no se puede. Y así sucesivamente con factores primos, con números primos, y llegamos hasta el 19, como es un número primo. Y 19 y 19 está una vez. Por eso tenemos 2 y 19. Representamos el 2 elevado a 2. Es el que tiene la mayor expresión, por tanto se considera. El 5 está representado una sola vez, pero igual se considera. El 19 está representado una vez, pero igual se considera. El paso número 2 es resolver. 2 al cuadrado nos da 4 por 5 por 19. Eso nos da el valor que es. ¿Cuánto se van a volver a encontrar Daniela y Francisco en la misma churrasquería? En 380 días más. Es decir, más de un año. Recuerden que el año tiene 365 días. La segunda forma, vamos a utilizar el mismo método. Comenzamos a descomponer por su mínima expresión, que sería el 2 en 2, en 5 y en 19. Al final vamos a obtener el mismo resultado, 380 días. Vamos al número 6, que es el máximo común divisor. Hay predios, recuerden que cuando se va a utilizar, cuando queremos dividir cosas, separar cosas. Hay 4 predios en la Huayca de 70, 56, 42 y 84 hectáreas, los cuales serán subdivididos en parcelas para la venta de igual superficie. Entonces, cada una de estas tendrá una superficie máxima de. Eso es lo que están buscando. Entonces, ahora estamos, recuerden, en el máximo común divisor. Las reglas son distintas, las formas de desarrollo también. Los métodos son similares. Entonces, en primer paso, la primera columna, tomamos el 42. Independiente que no hayan expresado aquí los términos de manera desordenada, nosotros tenemos que ordenarlo, eso es importante. Vamos a tomar el 42. El 42 en 2 está 21 veces, el 21 en el 3 está 3 veces, 21 dividido en 3 nos da 7. El 7 en el 7 está
está una vez. Por tanto, terminamos. Recuerden que aquí es importante seguir el orden. Con lo que sean los números primos, recuerden 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 y así sucesivamente. Descomponemos 56, 2 nos da 28. El 28 en el 2 está 14 veces. El 2 en el 14 está 7 veces. El 7 en el 7 está una vez. Y así hemos descompuesto todos los términos. Pero aquí hay algo que es distinto. ¿Qué nos decía la regla? Que vamos a tomar todos los términos que se repitan simultáneamente en las 4 operaciones que hemos hecho. 1, 2, 3, 4. Observemos. El 2 se utilizó, ¿cierto?, en 1, 2, 3, 4 como factor. Es decir, en las cuatro columnas. Por tanto, la podemos utilizar. Pero si observo, en el primero lo tengo como 2, en el segundo lo tengo como 2 elevado a 3, en el 70 lo tengo expresado como 2 y en el 84 lo tengo como 2 elevado a 2. ¿Qué nos dicen? Acá vamos a utilizar la expresión que se repita en todas y que sea expresada en su menor expresión. Por tanto, la menor expresión sería 2. Vamos al segundo término. Nos dice, tenemos el 2, tenemos el 5 también. Pero si observo el 5, se utilizó en una sola descomposición. No está ni en esta, ni en esta, ni en esta. Por tanto, ¡pum!, se descarta. ¿Qué otro término que utilizamos? Tenemos el... Acá lo podemos ver también, ¿no es cierto? Tenemos el 5, que fue utilizado solamente aquí. En esta no se utilizó, en esta no se utilizó, ni en esta no se utilizó. Por eso no se considera. Después tenemos el 3. El 3 se utilizó en la primera, en la segunda no se utilizó, en la tercera tampoco se utilizó, pero en la cuarta sí. Para poder estar representado ahora, debería estar en las 4. Como solamente está en 2 y no está en las 4, no se considera. Tiene que estar considerada en todas. Ahora continuamos con el valor de 7. El 7 fue utilizado una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. 1, 2, 3 y 4. Por tanto, sí se considera. ¿Qué nos decían? Ocúpese el valor de potencia expresado en su mínima expresión. Por tanto, como ha sido repetitivo en los 7, se considera como 7. Entonces nos queda 2 por 7 es igual a 14 hectáreas. Por tanto, para resolver nos dice, la superficie máxima para utilizar va a ser para su división de 14 hectáreas. La segunda forma, vamos a verla ahora. Acá podemos ocupar los 4 términos simultáneamente y vamos a descomponerlo por factores números primos. Vamos a comenzar por el 2. Tal como les comenté al inicio, en el máximo común divisor tiene que ser descompuesto en los 4 términos simultáneamente de forma lineal. El 2 en el 84 está 42 veces. El 2 en el 70 está 35 veces. El 2 en el 56 está 28 veces. Y el 2 en el 42 está 21 veces. ¿Se cumplió? Sí se cumplió. ¿Se podrá por 3? No se puede. Pasamos a 5. ¿Por 5 se puede? Tampoco se puede. Recuerden, tiene que ser simultáneo. Ahora consideramos el 7. ¿El 7 puede en el 42? Sí, porque 6 por 7 es 42. El 7 en 35 está 5 veces. Compruebo, 5 por 7 es 35. El 7 en el 28 está 4 veces. 4 por 7 es 28. Lo comprobé. El 7 en el 21 está 3 veces. Compruebo, 3 por 7 es 21. Sí se puede. Si ustedes observan ahora, el resultado son números distintos. ¿Podría tomar, por decir nuevamente el 2? No, no puedo. Porque no puedo factorizar ni el 5 ni el 3. Como esto es de forma lineal, cuando ya no se puede por más términos, queda hasta ahí. Entonces tomamos los dos valores. 2 por 7 nos da 14. Recuerda que descomponer los términos por factores primos de forma lineal, de forma completa, es lo que le había comentado.
Su resultado nos dio 14, entonces observamos la alternativa y tenemos el 14. Ahora, dice, Don Cirilo desea solucionar un problema. Él tiene un balde que extrae totalmente el agua de los depósitos de la figura 1 y en cada extracción ocupa el máximo de su volumen. ¿Cuál es la máxima capacidad del balde para efectuar el número de extracciones? Acá tomamos los términos que nos salen en las figuras: 24 litros, 18 litros y 12 litros. Y descomponemos los términos. Recuerden, nos quedó de esta manera en cada uno de los términos: 2 elevado al cuadrado, 2 y 2 elevado a 3 o 2 elevado al cubo. En este sentido, ¿qué nos dice? Tómese los términos que se repiten en las tres columnas. 1, 2, 3. El 2 está en las 3, correcto. Pero tómese el que tiene su menor expresión. En este caso es el 2. El 3. ¿Está en las tres columnas? Sí, sí está, pero se toma el que tiene el menor valor. En este caso es 3. Por tanto, resolvemos. 2 por 3 es 6. Entonces, nuestro resultado es que los baldes deberían contener 6 litros, que será la capacidad máxima para efectuar el menor número de extracciones. Este es nuestro resultado. Y el 6 está aquí. Forma número 2. Lo mismo. Vamos a descomponer ocupando el factor que se ha utilizado en los tres términos. El 2 en el 24 está 12 veces. El 2 en el 18 está 9 veces. Y el 2 en el 12 está 6 veces. Nos sirvió, correcto, porque se pudo descomponer los tres términos. Continuamos por el 3. El 3. ¿Por qué utilizamos 3? Porque por 2 no se podría. Porque el 2 en el 12 serían 6. El 2 en el 9 no se puede. El 2 en el 6 serían 3. Recuerden, solamente el 2 se utilizarían estos dos. Por eso que estamos utilizando el 3. El 3 en el 12 está 4 veces. El 3 en el 9 está 3 veces. El 3 en el 6 está 2 veces. Después no podríamos seguir descomponiendo. Queda ahí. Entonces multiplicamos 2 por 3. Es 6. Nuestro máximo común divisor sería 6. Vamos al número 3. Un comerciante pyme de Pica desea poner en cajas 12.028 naranjas y 12.772 tangelos, de modo que cada caja contenga el mismo número de naranjas o de tangelos, y además el mayor número posible, hallar el número de tangelos de cada caja y el número de cajas necesarias. Acá tomamos la primera forma, descomponemos los términos: 12.028 que corresponden a naranjas y los 12.772 que corresponden a las cajas de a los tangelos. Nos quedó representado en la descomposición de 12.028 como 2 elevado a 2 por 31 por 97. Los tangelos nos quedaron como 2 elevado a 2 por 31 por 103. ¿Qué nos dice? Representa el valor siempre y cuando esté en las dos columnas o en los dos ejercicios, y a la vez que sean su mínima expresión. Por eso nos queda 2 al cuadrado por 31. El 31 se repitió en los dos y el 96 se repitió una sola vez, no se considera, y el 103 una sola vez, no se considera. Entonces resolvemos. 2 elevado a 2 nos da 4 por 31 nos da 124. Por tanto, el máximo común divisor es 124. ¿Qué vamos a hacer ahora? En la segunda forma es utilizar el mismo método. Descomponemos por términos que se pueden utilizar de forma lineal consecutiva, es decir, en este y en este. Si es que no se puede en uno, se descarta, siempre y cuando tienen que ser números primos. Ahora, por tanto, ¿no es cierto?, nos dicen, vamos a ocupar el máximo común divisor, que es 124. Por tanto, ¿cuántas cajas de tangelos vamos a utilizar? 124
cajas de Tangelo. Si queremos saber la cantidad necesaria, el número de cajas necesarias, acá nos referíamos a todas, no solamente a la de los Tangelos, el número de cajas necesarias. Acá decimos hallar el número de Tangelos de cada caja. Y aquí nos dice, y el número de cajas necesarias. Aquí hubieron un poco de confusiones que me preguntaron algunos alumnos. Se entiende, quizás tenía que haber sido haber puesto el número total de cajas necesarias entre naranjas y Tangelos. Pero eso es lo que se quería decir con este término, número de cajas necesarias. Para llegar a ese resultado, ¿qué debíamos hacer? Es decir, ocupábamos el total de naranjas, el número total de Tangelos para obtener las cajas de cada uno y lo dividíamos por la cantidad de cada producto. 124 como es el máximo común divisor, es decir, el término que se puede dividir entre los dos términos. Dividimos 12.028 dividido en 124 nos da 97. 12.772 que corresponde a los Tangelos lo dividimos en 124 y nos da 103. Si sumamos ambos totales nos da que vamos a utilizar 200 cajas para poder almacenar el total de los dos productos en cantidades iguales. Por eso que nos da acá que la respuesta de 124 cajas de Tangelos y 200 cajas necesarias. Esa era la alternativa, chicos. Desarrollo de los ejercicios. Vamos al 4. Dice: Luis tiene 24 dulces para repartir y Matías 18 dulces. Si desean regalar dulces a sus respectivos familiares, de modo que todos tengan la misma cantidad y que sea la mayor posible, ¿cuántos dulces repartirán a cada persona? ¿A cuántos familiares le regalarán a cada dulce? Acá hacemos la descomposición en los dos términos, dándonos como 18 es igual a 2 por 3 al cuadrado y 24 por 3 elevado a 3 por 3. Recuerden, se toma el valor que se repita en ambas y en su mínima expresión, que en este caso el 2, y el segundo, que el 3 se repitió en los dos, pero en su mínima expresión es 3. 2 por 3, 6. 6 será la cantidad para cada persona como máximo común divisor. La segunda forma, ocupamos el mismo método, el factor que ocupemos, factor primo, tiene que ser utilizado en ambos términos y nos va a dar igual 6. Ya, entonces el máximo común divisor es 6. Entonces, ¿cuántos dulces repartirán a cada persona? Se van a repartir 6 dulces a cada persona. ¿A cuántos familiares regalará dulce a cada uno de ellos? En este caso vamos a tomar la cantidad de dulces que tiene cada uno de ellos por persona, es decir, la cantidad que tiene Luis, que sería 24, la cantidad que tiene Matías, que sería 18. Y vamos a utilizar nuestro máximo común divisor, que sería 6. Por tanto, dividimos 24 dividido en 6 sería 4, 18 dividido en 6 serían 3. Por tanto, Luis se van a repartir 6 dulces por persona. A Luis le alcanzarán a 4 personas y a Matías le alcanzarán 3. Esa era la alternativa, chicos. José tiene una cuerda de 120 metros de largo y otra de 96 metros de largo. Él desea cortarlas de modo que todos los trozos sean iguales, pero lo más largos posible. ¿Cuántos trozos de cuerda obtendrá? Acá descomponemos, tomamos los dos términos, los marcamos 120 metros y 96 metros. ¿Qué nos dicen? ¿Cuántos trozos de cuerda obtendrá si cortamos de modo que los trozos sean iguales por lo más largo posible? En este caso descomponemos. ¿Qué nos dice? Nos va a quedar como 2 elevado a 5 por 3 por 120 es igual a 2 al cubo por 3 por 5. ¿Qué nos dice? Tómese los términos que se repiten en ambos términos, pero de su mínima expresión. Y tomamos 2 elevado al cubo o 2 elevado a 3. El 3 se repite en 2 veces, se mantiene. El 5 se repite en un solo lado, por tanto se descarta. Ahora procedemos a resolver. 2 al cubo nos da 8 por 3. 8 por 3 nos da 24. El máximo común divisor
serían 24. Entonces nos dice que todos los trozos miden 24 metros. La segunda forma es de la misma. Tomamos los dos términos y descomponemos por factores que sean comunes, es decir, que puede hacer de forma lineal. El 2 en el 120 está 60 veces, el 2 en el 96 está 48 veces, el 2 en el 60 está 30, el 2 en el 48 está 24, el 2 en el 30 está 15 veces, el 2 en el 24 está 12 veces. No podemos seguir ocupando el factor de 2, pasamos al 3, el 3 en el 15 está 5 veces, el 3 en el 12 está 4 veces. Si observan, ya no se puede seguir factorizando, aunque tomase el 5 solamente se utilizaría acá y aquí no, por tanto queda hasta ahí. Multiplicamos 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. Nos dice cuántos trozos por cuerda. En este caso, como tenemos el máximo común divisor, recuerden, cuando tenemos máximo común divisor es el término que vamos a utilizar para dividir el otro término. Entonces 120 dividido en 24 nos van a dar 5 trozos. 96 dividido en 24 nos va a dar 2 trozos. Pero acá nos estaban pidiendo cuántos trozos de cuerda obtendrá. En este caso son 24 metros. Si nos hubiesen dicho cuántos trozos en total de la operación nos tendrá, nos hubiese dado, ¿no es cierto?, 5, 4, 9 trozos. Pero acá nos estaban pidiendo el largo, de modo que todos los tres sean iguales por lo más largo posible. En este caso deberían ser 24 metros el divisor a utilizar. En esta última parte teníamos que identificar y desarrollar si es mínimo común múltiplo o máximo común divisor. En el primero decía José Miguel Lara quiere pintar una casa pequeña de su hermana. Según sus cálculos necesitará 120 litros de pintura roja, 24 litros de pintura verde y 16 litros de pintura blanca. Pero quiere comprar botes de pintura que tengan la misma cantidad de litros y que el número de botes sea el menor posible. ¿De cuántos litros debe ser cada bote y cuántos botes de cada color debe comprar máximo? En este sentido descomponemos 12, 24, 16 litros por factores primos. Al descomponer nos quedan 12 al cuadrado por 3, el 16, 2 al cuadrado, 24 nos queda 2 elevado al cubo por 3. Recuerden, el 2 se repite en los tres términos, pero se tiene que elegir el de mínima expresión, tomamos el 2 al cuadrado. El 3 se repite en dos términos, por tanto no cumple lo que nos dice, que tiene que repetirse en todas las columnas. Solamente en esta y en esta, y en esta no se repite, por tanto no se utiliza. Y 2 al cuadrado sería 4. Por tanto, el máximo común divisor sería 4. Pero ¿qué nos dice? De cuántos litros debe ser cada bote y cuántos botes de cada color debe comprar. Tal como les dije, como su máximo común divisor es por el factor que podemos dividir todos los términos. Entonces nos dice, la pintura roja son 12, lo dividimos en 4, serían 3. 24 dividido en 4 serían 6, y 6 dividido en 4 serían 4. Por tanto, nuestra respuesta es la alternativa A. Ya. Vamos a la última, chicos. Dice, una empresa pyme de La Tirana que vende leche de cabra cuenta con 3 sucursales, una en el norte, una en el sur y una en el este. Sabemos que la sucursal del norte produce 300 botellas de leche de cabra diarios, la del sur produce 240 y la de este produce 360. Se quieren transportar estas botellas de leche en camionetas que lleven el mismo número de botellas, pero que sea el mayor número de botellas posibles. ¿Cuántas botellas de leche deben transportar cada camioneta? Descomponemos cada factor. 2, 3. Nos va a quedar como 200 elevado a 4, 2 elevado a 4, 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cubo. Si ustedes observan, ¿se repiten los 3? Sí. Va a quedar aquí como 2 elevado al cuadrado porque se repite y a la vez se considera la expresión de mayor valor en su exponente. En la segunda tenemos por 3
por 3 y por 3 al cuadrado. Este es un 3 al cuadrado. ¿Ya? ¿Qué dice? Si repite el 3, ven acá tengo el 3, 3 y acá 3 dos veces, 3 al cuadrado. Se elige la expresión que se repita en las 3 partes o en las 3 columnas, 1, 2, 3, pero que sea representada en su mínima expresión en el exponente. En este caso sería el 3. Después está el 5. El 5 está aquí, 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 aquí. Están los 3 correctos. Tenemos 5 al cuadrado porque estas dos veces y en 5. En este caso elegimos el de la mínima expresión, que sería 5. Resolvemos. 2 al cuadrado sería 4 por 3 y por 5. Por tanto, 4 por 3 12 y 12 por 5 sería 60. 60 el máximo común denominador. Entonces, ¿cuántas botellas de leche deberán transportar cada camioneta? Deberán ser 60 botellas, deberá transportar la camioneta. Ese es nuestro resultado. De la segunda forma para utilizarlo, de igual manera, tenemos que descomponer por términos que sean números primos, pero que estos puedan dividir a cada uno de ellos de forma lineal. Si es que no se puede, se termina ahí la operación. 2 por 2, 4, 4 por 3, 12 y 12 por 5, 60. De igual manera llegamos al mismo resultado. Ya chicos, gracias por su atención, cuídense y quédense en casa. Salir si el caso lo amerita. Saludos estimados y estimadas licianos del alcalde Sergio González Gutiérrez de Pozo Almonte. Cuídense y que estén bien, espero que les haya gustado esta presentación. Con mucho cariño para ustedes. Hasta luego. Cuídense.